Hola chicos, vamos a hacer una nueva cápsula grabada. En este caso nos corresponde hablar del tema de la ilustración, ya que es un proceso filosófico que se vive en el siglo XVIII europeo y que va a tener sus repercusiones en importantes procesos de la historia universal, tanto en Europa como en América. De hecho, estas sociedades de intelectuales que comienzan a filosofar sobre la forma en cómo se deben dar las relaciones entre el individuo y la sociedad y entre la sociedad y el Estado, son las que van a ir en el fondo atacando las bases de lo que se tenía o se había estructurado durante la época moderna, que es el antiguo régimen. El objetivo de aprendizaje es que podamos caracterizar la ilustración como una corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y equilibrio de los poderes del Estado, los principios de la libertad, la igualdad, la soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario de república, ¿ya? Por tanto, esto es en lo que nos vamos a centrar en esta clase. Lo primero es partir por un acercamiento a la ubicación temporal y también conceptual de lo que es la ilustración. La Ilustración fue un movimiento político e intelectual que se fundó en Europa en el transcurso del siglo XVIII, especialmente en Francia e Inglaterra, y que se inspiró en los principios de tolerancia, de igualdad, de libertad, de justicia. Para los ilustrados, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso de la razón. Ahí está la clave, chiquillos. ¿Ya? Principal instrumento para combatir la ignorancia y las injusticias del antiguo régimen. Si ustedes se pueden dar cuenta, este reconocimiento de la razón humana como elemento del progreso social y también científico es algo que va a estar marcado desde la época del humanismo renacentista en adelante, pero que se toma con más fuerza en el siglo XVIII para tratar de romper con las estructuras que tenía el antiguo régimen en su estructura política, social y también económica, en las cuales se había organizado Europa a partir de la consolidación del absolutismo monárquico. ¿Ya? Por tanto, aquí nuevamente la razón juega un rol importante. Otro de los puntos importantes, chiquillos, también es recordar que el humanismo había tenido como vehículo de expansión de su idea la creación de la imprenta, ¿ya? Y obviamente que la imprenta también va a ser un instrumento para la difusión de la idea ilustrada. Y de hecho, la imprenta va a dar pie, creada ya hace unos siglos antes, va a dar pie a que se publique un gran libro de contenido científico basado en esta idea del uso de la razón, como es la enciclopedia, ¿ya? Así como el humanismo es a la imprenta, la ilustración es a la enciclopedia, para que ustedes más o menos mantengan esa relación. Ya. Chiquillo, el antiguo régimen es la forma social, política y económica en que se habían organizado las monarquías en Europa desde el siglo XVI en adelante. ¿Ya? En términos políticos se caracterizaba por una monarquía absoluta, el poder absoluto del rey, de origen divino, ¿ya? El poder descendía directamente de Dios al rey. Por ende, quien cuestionara al rey cuestionaba directamente a Dios, por tanto era imposible rebelarse contra la autoridad del monarca. También el monarca es la representación del reino mediante instituciones convocadas por el rey, casi exclusivamente para solicitar aportes económicos, porque todas las decisiones en materia política, militar, religiosa dependían de este rey. ¿Ya? Así como había esta organización política absolutista, dentro de este antiguo régimen, la sociedad era una sociedad estamental heredera del régimen feudal que se había dado durante la Edad Media, que estaba dividida en tres estamentos o estados: la nobleza, el primer estado; el clero, el segundo estado; y el tercer estado o estado llano. ¿Ya? La nobleza y el clero, que eran los grupos privilegiados, numéricamente, desde la perspectiva demográfica, eran minoritarios, ¿ya? Y la mayor cantidad de la población, cerca del 90%, se encontraba en el tercer estado, agrupado por campesinos, burgueses y artesanos, ¿ya? Que a lo que vamos a llamar también o asalariados urbanos, ¿ok? Ahora, el primer y el segundo estado, como estamentos privilegiados, estaban liberados de pagar impuestos, pero tenían todos los beneficios económicos y
y de la monarquía, ¿ya? Por ejemplo, tenían el derecho a la propiedad de la tierra, tenían beneficios tributarios, estaban exentos de impuestos, y tenían también todo lo que tiene que ver con los derechos señoriales propios de una sociedad que aún mantenía los caracteres feudales. En cambio, el tercer estado, que era mayoritario y la masa trabajadora, era la que sí estaba obligada a pagar impuestos, pero no contaba con los privilegios que sí tenía la nobleza y el clero. Y el sistema económico era una economía de subsistencia, ¿ya? Acuérdense que la revolución industrial va a partir en 1760, pero solamente en Inglaterra, por tanto es una economía de subsistencia, mayoritariamente sometida a los monopolios o controles mercantilistas que establecían las monarquías, como la española para el caso del comercio colonial con América, ¿ya? Y los espacios de mercado eran reducidos y solamente estaban permitidos a, a los, a los beneficios de la nobleza y el clero, a pesar de que la actividad comercial la llevaban a cabo los burgueses, quienes se transformaban en los grandes financistas de los monarcas y también del clero, pero no tenían beneficios políticos por pertenecer a este grupo estamental llamado Estado Llano. Los principales exponentes de esta filosofía ilustrada, contraria a este sistema de funcionamiento del absolutismo monárquico y del antiguo régimen, son John Locke, ¿ya? Quien en un ensayo sobre el gobierno civil propone, se opone al absolutismo y establece la idea de división del poder del Estado, ¿ya? O sea, atacar la concentración del poder en la figura del monarca. Y ahí es donde va a comenzar a aparecer la lógica de que el poder del Estado debe estar dividido en un ejecutivo, legislativo y judicial, pero no recaer en una sola persona. Montesquieu, en el denominado espíritu de las leyes, critica a la sociedad y al gobierno francés de antiguo régimen y plantea que no todos los estados deben tener el mismo tipo de gobierno, sino que pueden haber distintas variabilidades porque son las personas las que tienen que elegir a ese gobierno. Voltaire, en las cartas filosóficas, plantea lo fundamental de la razón humana y la importancia de los derechos del hombre, tales como la libertad y la igualdad. Jacques Rousseau, en el contrato social, propone un Estado con un gobierno democrático, en que el pueblo participe directamente de las decisiones, ¿ya? Y elabora un tratado sobre educación. En este contrato social, en el fondo, lo que hace Rousseau es hacer una modificación a lo que había hecho Hobbes en el Leviatán, ¿ya? Que era uno de los libros con que se justificaba el poder absoluto del monarca, porque en el fondo lo que decía Hobbes era que los hombres vivíamos en un estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos, por tanto, en una situación de caos, y que por eso se levantaba el demiurgo, este animal potente que es el Estado, por gracia divina de los dioses para que nos dijera qué se podía y qué no se podía hacer, ¿ya? Por tanto, se justificaba este poder omnipotente del Estado y la sumisión de los súbditos por un sentido de romper con ese estado de caos del estado de naturaleza y pasar a lo que se denomina la vía, entre comillas, civilizada, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Rousseau? Que los hombres por naturaleza no son malos, sino que la vida social lo corrompe, y que los hombres son los que contratan o se ponen de acuerdo para limitar su libertad natural en función del bien común para crear o elegir a personas que dirijan y organizan la sociedad en la cual uno habita. Por tanto, ahí le da el cambio. Por eso que él habla de este contrato social. La gente contrata, pacta la elección de un gobierno para que haga el cumplimiento de las normativas que la misma gente ha decidido organizar. Denis Diderot es el editor de la enciclopedia, el libro que les hablé anteriormente, y Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, lo vamos a hablar un ratito más adelante, es el que idea de alguna otra manera la teoría del sistema económico capitalista. ¿Cuáles son los principios políticos de la Ilustración? Los principios políticos de la Ilustración son totalmente contrarios a la monarquía absoluta, porque parte de la soberanía popular y no de la soberanía divina. Es el pueblo quien elige a su gobernante. Y así como el pueblo elige a su gobernante, los puede sacar. También habla de una división del poder del Estado, no todo concentrado en la figura del rey, ¿ya? Sino que debe estar en instituciones independientes, pero que se autorregulen entre sí. También el apego a la ley y al constitucionalismo. Para los ilustrados, la ley debía ser la garante de la organización del Estado y la sociedad, y la ley tenía que emanar de esa soberanía popular, de este contrato social, y no debía ser solamente voluntad de lo que el rey quisiera para sus propios intereses o para los intereses de los estados privilegiados, de la nobleza y el clero, sino que tenía que ser sustentada en un principio de igualdad. También los ideales de gobierno son la monarquía constitucional o la república, ya como formas
que conllevan el constitucionalismo, la división del poder del Estado y la soberanía popular. Y la secularización de las instituciones es un pilar muy importante. El Estado no puede estar sometido a los caracteres o voluntades de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los principios sociales de la Ilustración? El fin de la sociedad estamental y la organización de una sociedad de clases marcada por los principios de igualdad y de justicia social, donde haya movilidad de acuerdo a la iniciativa personal, al progreso social, entre otros, y no que uno esté determinado por nacimiento, por este testamento agnaticio que venía desde el origen feudal. También una sociedad laica, sustentada en la razón humana como fuente del progreso social, y no bajo los designios de la Iglesia. Los principios fundadores de la sociedad debían ser la libertad y los derechos individuales, como la libertad de opinión, por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y también aparecen las primeras discusiones sobre la igualdad de género. Ya a ese nivel incluso llegan en extender esta idea de la igualdad y la libertad personal e individual. Los principios económicos de la Ilustración sustenta el principio de libertad desarrollando las bases del sistema económico capitalista, ya sustentado en la promoción del incentivo personal, individualista y el entendimiento básico de lo que hace Adam Smith después, de que el egoísmo es parte de la naturaleza humana, pero es algo bueno, porque hace que la gente siempre aspire a algo más. El principal exponente de esta corriente, como les dije, es el señor Adam Smith, quien establece en su libro La riqueza de las naciones, en 1776, los siguientes principios: la primacía de la propiedad privada por sobre lo público, por tanto, un rol reducido de la participación del Estado en el mercado. El Estado es un mal empresario y lo que hace es generar desequilibrios económicos, por tanto, el mercado debe ser el libre juego de la oferta y la demanda, de la cual se obtendrán los precios. Él habla de la mano invisible en el sentido de que siempre que hay un desequilibrio en las relaciones de mercado, algo hace que de igual manera se satisfagan las necesidades de ese mercado. Y, eh, y también está el tema del Estado como garante del orden económico, pero no interventor en la economía, como les decía anteriormente. ¿Cuál es la importancia histórica de la Ilustración como proceso del siglo XVIII, el denominado siglo de las luces? ¿Ya? ¿Por qué siglo de las luces? Porque la razón es la luz del mundo, decían los filósofos ilustrados. Por ende, al proponer esta idea, el siglo XVIII quedó como el tema de el siglo de las luces. ¿Ya? El movimiento intelectual que inspira es el movimiento intelectual que inspira a importantes procesos históricos que marcarán el fin del antiguo régimen y el inicio de la denominada época moderna, como por ejemplo, y aquí les voy a armar o les voy a contar procesos que están inspirados en estos principios ilustrados, como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias americanas a principios del siglo XIX. ¿Ya? Obviamente que previo a esta plenitud de los ideales liberales y los elementos fundadores de las nuevas repúblicas, es que vamos a tener un proceso que se llama despotismo ilustrado, y la forma en cómo se estructura ese despotismo ilustrado y su referencia para el gobierno de la nueva dinastía que va a gobernar España en el siglo XVIII, que es la dinastía Borbón, y la forma en cómo intentan aplicarse acá en América a través del proceso de modernización y control de las colonias, a través de una serie de reformas administrativas, económicas, religiosas, ya que se van a tratar de implementar. Okay, pero eso, lo del despotismo ilustrado y la forma en cómo llega América a través de la reforma borbónica, lo vamos a ver en la próxima sesión. A continuación, chiquillos, les voy a dejar la sección de tareas del aula virtual del colegio, unas actividades de lectura y de actividades prácticas que están en su libro, ¿ya? Para que las puedan desarrollar. Espero que esta síntesis introductoria, conceptual y temporal de lo que es la Ilustración, del movimiento filosófico del siglo XVIII, haya quedado claro, y quedo atento a sus dudas para poder responderlas en vivo y en directo en el horario de chat, ya, de la semana siguiente. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense, cuiden a su familia y espero que nos volvamos a reencontrar presencialmente, seguros, pero pronto. Que estén muy bien.